El sol se alzaba sobre las aguas cristalinas de Cozumel, tiñendo el horizonte de tonalidades anaranjadas y rosáceas que se mezclaban con el azul profundo del mar Caribe. Miguel Fernández observaba el amanecer desde la cubierta del pequeño hotel frente al mar donde se hospedaba. A sus 45 años, con el cabello ligeramente encanecido en las sienes y arrugas incipientes alrededor de los ojos, Miguel celebraba su jubilación anticipada después de 20 años como ejecutivo en una importante empresa tecnológica en la Ciudad de México. El intenso trabajo le había dejado una pequeña fortuna, suficiente para retirarse cómodamente y dedicarse a su verdadera pasión, el buceo y la fotografía submarina. Este viaje a Cozumel era tanto una celebración como el inicio de su nueva vida. Había planeado una semana completa de inmersiones en los famosos arrecifes de la isla, considerados entre los mejores del mundo. Después de 3 días de buceos espectaculares, hoy tenía programada una inmersión especial en el arrecife Palancar, uno de los sitios más emblemáticos de Cozumel, conocido por su impresionante biodiversidad y sus formaciones coralinas. Miguel respiró profundamente el aire marino mientras daba un sorbo a su café. Su esposa, Claudia, había decidido no acompañarlo en este viaje, prefiriendo quedarse en la capital con sus hijos ya adultos. «Te estás arriesgando demasiado a tu edad», le había dicho medio en broma, medio en serio. Miguel había respondido con una sonrisa. El riesgo era precisamente parte del encanto, ese sentimiento de libertad y aventura que tanto había anhelado durante años de juntas interminables y presentaciones corporativas. Terminó su café y regresó a su habitación para preparar su equipo de buceo y fotografía. Revisó meticulosamente cada pieza: el regulador, el medidor de presión, la computadora de buceo, la máscara, las aletas y su preciada cámara submarina Canon, una inversión considerable que se había regalado al jubilarse. La cámara estaba equipada con una carcasa impermeable de alta gama y un flash externo diseñado específicamente para fotografía submarina. Todo estaba en perfectas condiciones. A las 7:30 de la mañana, Miguel ya se encontraba en el muelle donde había quedado de verse con el grupo de buceo Azul Profundo, una empresa local con excelentes recomendaciones. El centro de buceo era una pequeña construcción de concreto pintada de un azul brillante, con equipos alineados ordenadamente en estanterías y fotos espectaculares de la vida marina local decorando las paredes. «Buenos días, Miguel. ¿Listo para la inmersión de hoy?», saludó Javier Ruiz, el instructor y guía que lo había acompañado en los buceos anteriores. Javier, un cozumeleño de unos 35 años, moreno y atlético, era conocido por su profundo conocimiento de los arrecifes locales y su compromiso con la seguridad de los buceadores. «Más que listo», respondió Miguel con entusiasmo mientras dejaba su equipo en la lancha. «He estado esperando bucear en Palancar desde que llegué». «Hoy tendrás una experiencia inolvidable», aseguró Javier. «Las condiciones son perfectas, poca corriente, excelente visibilidad, y según los reportes de ayer hay mucha actividad en el arrecife». Poco a poco fueron llegando los demás integrantes del grupo. Una pareja de canadienses en su luna de miel, Brad y Sara, Roberto, un buzo experimentado de Guadalajara, y los hermanos González, Carmen y Diego, de Argentina, quienes pasaban sus vacaciones en México. Todos tenían certificación avanzada de buceo, lo que permitiría una inmersión más profunda y técnica. Mientras Javier repasaba el plan de buceo, Miguel notó que se unía al grupo una mujer joven que no había visto antes. Era alta, de complexión atlética, con el cabello negro recogido en una trenza y piel bronceada por el sol. «Buenos días a todos», dijo Javier. «Hoy nos acompaña también la bióloga marina Laura Vega, del Instituto de Ciencias del Mar. Está haciendo un estudio sobre los corales en Palancar y nos acompañará como guía adicional». Laura saludó al grupo con una sonrisa profesional. «Es un placer acompañarlos. Estamos monitoreando algunas especies de coral que han mostrado signos de recuperación después de los últimos eventos de blanqueamiento. Si ven algo inusual durante la inmersión,
Me encantaría que me lo señalaran. Miguel se sintió inmediatamente intrigado. La fotografía de corales era una de sus especialidades, y la posibilidad de documentar especies en recuperación era exactamente el tipo de proyecto que había imaginado para su retiro. Tras cargar todo el equipo en la lancha, el grupo partió hacia el sitio de buceo. La embarcación de unos 10 metros de eslora con 2 potentes motores fuera de borda cortaba las aguas con facilidad. El cielo estaba despejado y una suave brisa marina aliviaba el calor tropical. Miguel aprovechó el trayecto para hablar con Laura sobre su investigación. Estamos especialmente interesados en una colonia de Acropora palmata en la sección norte del arrecife, explicó ella, refiriéndose a una especie de coral cuerno de alce que había sufrido declives dramáticos en las últimas décadas. Es una de las pocas colonias saludables que quedan en la región y parece estar expandiéndose. Sería fantástico obtener buenas fotografías de ella. Cuentes conmigo, respondió Miguel, entusiasmado ante la idea de que sus fotografías pudieran contribuir a la ciencia. Tengo un objetivo macro que debería funcionar perfectamente para ese tipo de detalles. Después de unos 20 minutos de navegación, Javier redujo la velocidad de la lancha. Hemos llegado, anunció. Estamos en el punto de entrada para la sección de Palancar conocida como Las Cuevas. Comenzaremos aquí y nos dejaremos llevar por la corriente hacia el norte. Mientras el capitán de la lancha, un hombre mayor llamado Don Pedro, aseguraba la embarcación a una de las boyas de anclaje para no dañar el coral con un ancla, Javier repasó nuevamente el plan de buceo y revisó el equipo de cada participante. Recuerden, permaneceremos como grupo a una profundidad máxima de 25 metros, con un tiempo de fondo planificado de 50 minutos. Seguiremos un rumbo norte, aprovechando la suave corriente. Mantengan siempre contacto visual con su compañero y conmigo. ¿Preguntas? Nadie tenía dudas. Todos eran buzos certificados y habían sido informados detalladamente sobre el plan. Miguel, continuó Javier, entiendo tu interés en la fotografía, pero recuerda mantenerte siempre a la vista del grupo. Las corrientes pueden cambiar rápidamente aquí. Por supuesto, asintió Miguel, aunque una parte de él ya estaba contemplando cómo podría separarse brevemente para obtener algunos ángulos únicos si veía algo excepcional. Uno por uno, los buzos se equiparon completamente y realizaron las comprobaciones finales de seguridad. Miguel verificó su cámara una última vez antes de asegurarla a su muñeca con una correa de seguridad. La adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo, esa mezcla familiar de excitación y respeto por las profundidades que sentía antes de cada inmersión. A la señal de Javier, comenzaron a entrar al agua utilizando la técnica de entrada de paso gigante, salpicando la superficie cristalina. Miguel fue el cuarto en entrar. El contraste entre el calor del sol y la frescura del agua era revitalizante. Tras ajustarse la máscara y el regulador, hizo la señal de OK a Javier y comenzó su descenso junto con el resto del grupo. La visibilidad era excepcional, superando los 30 metros. A medida que descendían, el azul del agua se volvía más intenso y pronto comenzaron a distinguirse las imponentes formaciones coralinas de Palancar. Era como entrar en un mundo alienígena de formas orgánicas y colores vibrantes. Bancos de peces tropicales nadaban entre los corales, pargos, ángeles reina, mariposas y ocasionalmente algún mero de buen tamaño observando cautelosamente desde la distancia. Miguel comenzó a tomar fotografías casi inmediatamente, capturando la magnificencia del paisaje submarino. Su cámara disparaba silenciosamente mientras él ajustaba la apertura y la velocidad del obturador para compensar la pérdida de luz y color a esa profundidad. A pesar de estar concentrado en su fotografía, se mantenía consciente de su posición en el grupo, siguiendo a Javier, que lideraba la inmersión a unos metros por delante. Aproximadamente 20 minutos después de iniciar el descenso, habían llegado a la parte del arrecife conocida como la Catedral, una formación coralina de más de 10 metros de altura, con numerosos túneles y cuevas
que creaban la impresión de estar en una estructura arquitectónica submarina. La luz solar penetraba por aberturas en la parte superior, creando haces de luz que atravesaban el agua azul como si fueran vitrales. Fue entonces cuando Miguel la vio, una estructura coralina apartada de la ruta principal, parcialmente oculta por un saliente. Incluso desde la distancia, pudo reconocer la forma ramificada característica de la Acropora palmata que Laura había mencionado. Era una colonia grande, aparentemente saludable, con ramas que se extendían como los cuernos de un alce. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Miguel miró a su alrededor. El grupo estaba concentrado explorando una de las cuevas principales, con Javier señalando algo a los buzos canadienses. Laura estaba ocupada tomando mediciones de otra formación coralina, mientras los hermanos argentinos fotografiaban un banco de peces cirujano que pasaba junto a ellos. Roberto, quien debía ser su compañero de buceo, estaba a unos metros de distancia, observando fascinado a una tortuga que descansaba sobre un lecho de arena. «Solo serán unos minutos», pensó Miguel. Verificó su computadora de buceo. Aún tenía aire suficiente y se encontraban a 22 metros de profundidad, dentro de los límites planeados. Hizo una señal a Roberto indicando que se alejaría ligeramente, pero no estaba seguro de si el otro buzo lo había visto. Sin esperar confirmación, comenzó a nadar hacia la colonia de coral, cuidando de no acercarse demasiado al fondo para no levantar sedimento. La corriente era ligeramente más fuerte en esa área, pero nada que un buzo experimentado como él no pudiera manejar. Conforme se acercaba a la formación coralina, pudo apreciar su verdadera magnificencia. Era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Un espléndido ejemplo de recuperación natural, con pólipos de un saludable color canela, extendiendo sus tentáculos para capturar el plancton que flotaba en la corriente. Miguel comenzó a tomar fotografías con meticuloso cuidado, ajustando constantemente su posición para capturar diferentes ángulos sin tocar ni acercarse demasiado al frágil coral. Estaba tan absorto en su trabajo que no notó de inmediato cómo la corriente cambiaba sutilmente, empujándolo cada vez más lejos del grupo principal. Cuando finalmente miró hacia atrás, se dio cuenta de que había perdido de vista a los demás buzos. Un ligero nerviosismo comenzó a apoderarse de él, pero se tranquilizó rápidamente. Era un buzo certificado, con experiencia, y solo se había alejado unos 100 metros. Lo único que debía hacer era nadar de regreso, siguiendo la pared del arrecife. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. A unos 15 metros de distancia, emergiendo de la azul profundidad, una silueta inconfundible se acercaba con movimientos ondulantes pero precisos. Su característica cabeza en forma de martillo se balanceaba ligeramente de lado a lado, escaneando el entorno con sus ojos ampliamente separados. Era un tiburón martillo de al menos 3 metros de longitud. Miguel sabía que los tiburones martillo no solían ser agresivos con los humanos. Eran frecuentes en las aguas de Cozumel, especialmente en las zonas más profundas. Normalmente, al encontrarse con buceadores, simplemente se alejaban o los ignoraban. Sin embargo, algo en el comportamiento de este ejemplar era diferente. Sus movimientos parecían más erráticos, más decididos, y parecía dirigirse directamente hacia él. Su primer instinto fue mantener la calma. Los movimientos bruscos o el pánico solo podrían atraer más la atención del depredador. Lentamente, comenzó a nadar hacia la pared del arrecife, buscando alguna grieta o saliente que pudiera ofrecerle protección. Su corazón latía con fuerza, pero su entrenamiento le permitía mantener una respiración constante y controlada. El tiburón, sin embargo, aceleró su aproximación. Miguel podía ver ahora claramente los detalles de su piel grisácea y los poderosos músculos de su cuerpo en movimiento. Con cada poderoso movimiento de su cola, la distancia se reducía. Por un momento, Miguel consideró usar su cámara como escudo, manteniéndola entre él y el tiburón. Había escuchado historias de buceadores que habían disuadido a tiburones agresivos haciendo ruido
o mostrando objetos grandes. Pero antes de poder implementar cualquier estrategia defensiva, el tiburón cambió bruscamente de dirección, pasando a escasos metros de él. Fue un alivio momentáneo que se transformó en terror cuando el depredador dio un giro cerrado y regresó, esta vez con mayor velocidad. Miguel buscó desesperadamente a algún miembro del grupo, pero estaba solo. Comenzó a nadar más rápidamente hacia la pared del arrecife, sabiendo que sus posibilidades de supervivencia aumentarían considerablemente si lograba ponerse contra ella, reduciendo los ángulos de aproximación del tiburón. Pero no lo logró a tiempo. Con un poderoso movimiento, el tiburón martillo se lanzó hacia él. Miguel apenas tuvo tiempo de girar parcialmente su cuerpo, intentando presentar el menor perfil posible. Sintió un golpe demoledor en su costado izquierdo cuando la cabeza del tiburón impactó contra él, seguido de un dolor agudo y punzante en su pierna. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo. A través del dolor y la conmoción, Miguel comprendió que el tiburón había mordido su pierna. El depredador se alejó momentáneamente, un comportamiento típico que permitía a la presa debilitarse por la pérdida de sangre antes de regresar para un segundo ataque. La adrenalina inundaba su cuerpo, amortiguando parcialmente el dolor y agudizando sus sentidos. Miguel sabía que tenía segundos para actuar. Con movimientos desesperados pero calculados, comenzó a nadar hacia una formación coralina cercana que formaba una especie de caverna poco profunda. El tiburón, estimulado por la sangre en el agua, regresaba ya para un segundo ataque. Sus movimientos eran ahora más frenéticos, embistiendo con su cabeza de martillo como una herramienta de demolición. Miguel apenas logró esquivar esta segunda embestida, pero el poderoso cuerpo del tiburón rozó su costado, haciéndolo girar violentamente. Desorientado y luchando por mantener el regulador en su boca, Miguel continuó su desesperada natación hacia la caverna. Cada movimiento era una agonía. Su pierna herida dejaba tras de sí un rastro de sangre que facilitaba al tiburón seguir su pista. La visibilidad, antes cristalina, se reducía rápidamente a medida que la sangre y el sedimento, levantado por la conmoción, se mezclaban en el agua. Justo cuando alcanzaba la entrada de la caverna, sintió una presión terrible en su pierna herida. El tiburón había regresado, y ahora tenía su extremidad firmemente sujeta entre sus poderosas mandíbulas. El dolor era indescriptible. A través de la máscara empañada por el sudor frío, Miguel vio cómo el depredador sacudía violentamente la cabeza, un comportamiento instintivo para desgarrar la carne de sus presas. En ese momento crítico, cuando la vida de Miguel pendía de un hilo en las profundidades del Caribe mexicano, un sonido agudo y metálico cortó el agua. Una figura oscura se acercaba velozmente. Era Javier, el instructor, quien había notado la ausencia de Miguel y había seguido el rastro de burbujas hasta encontrarlo. El sonido provenía de un dispositivo de señalización submarina que utilizaba para alertar a los demás miembros del grupo. Con una precisión nacida de años de experiencia en el mar, Javier se acercó por detrás del tiburón y utilizó un bastón metálico para golpear firmemente el hocico del animal. Era una técnica arriesgada, pero efectiva que conocían los guías experimentados. El tiburón, sorprendido por este nuevo estímulo agresivo, aflojó momentáneamente su presa. Fue todo lo que necesitaron. Javier tomó a Miguel por el tanque de aire y lo arrastró rápidamente hacia la seguridad relativa de la caverna coralina. El tiburón, momentáneamente confundido, nadaba en círculos frente a la entrada, pero parecía reacio a ingresar al espacio confinado. Una vez dentro, Javier evaluó rápidamente la situación. La pierna de Miguel presentaba varias laceraciones profundas y la pérdida de sangre era significativa. Con movimientos rápidos y eficientes, el instructor sacó de su equipo un kit de primeros auxilios subacuático que incluía una venda de compresión especial diseñada para funcionar bajo el agua. La aplicó firmemente sobre la herida, reduciendo temporalmente el flujo de sangre. Miguel estaba semiconsciente, luchando contra el shock y la pérdida de sangre. Javier verificó su suministro de aire
estaba peligrosamente bajo debido al aumento en su tasa de respiración causado por el pánico y el esfuerzo. Sin perder tiempo, el instructor realizó la señal internacional de compartir aire y ofreció su regulador alternativo a Miguel. Mientras esto ocurría, Laura y Roberto aparecieron en la entrada de la caverna, alertados por las señales de Javier. El instructor les hizo señas rápidas, indicando la gravedad de la situación y la necesidad de un ascenso de emergencia. Laura, con su experiencia como bióloga marina y buceadora rescatista, comprendió inmediatamente la situación y tomó posición al otro lado de Miguel para ayudar a sostenerlo. El tiburón continuaba nadando fuera de la caverna, cada vez más agitado por la sangre en el agua. Roberto, mostrando un coraje extraordinario, se posicionó entre la entrada y el grupo, sosteniendo su cuchillo de buceo como medida disuasoria. No intentaría atacar al animal. Sabía que sería inútil y peligroso, pero podría ganar tiempo. Valioso si el tiburón decidía entrar. Con extremo cuidado, comenzaron el ascenso. Era una situación extremadamente delicada. Debían subir lo suficientemente rápido para llevar a Miguel a la superficie antes de que su condición empeorara, pero lo suficientemente lento para evitar la enfermedad de descompresión. Javier lideraba el ascenso, manteniendo un control constante de la velocidad mediante su computadora de buceo, mientras Laura ayudaba a sostener a Miguel, asegurándose de que mantuviera el regulador en la boca. A unos 15 metros de profundidad, se encontraron con el resto del grupo, quienes habían sido alertados por el capitán de la lancha mediante señales sonoras submarinas. Brad, el buzo canadiense que resultó ser médico de emergencias, se unió inmediatamente al esfuerzo de rescate, relevando a Roberto, quien estaba agotándose por el esfuerzo de mantener a raya al tiburón. El ascenso continuó en formación de asistencia, con paradas de seguridad abreviadas pero esenciales a 5 y 3 metros para minimizar el riesgo de enfermedad de descompresión. Durante estas paradas, Brad realizó una evaluación más detallada de las heridas de Miguel, comunicándose con Javier mediante señas para indicar la gravedad de la situación. Mientras tanto, en la superficie, el capitán Don Pedro había alertado por radio a las autoridades. La Capitanía de Puerto de Cozumel y los servicios de emergencia ya estaban en camino, y una embarcación de la Guardia Costera Mexicana había sido despachada al área. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas minutos, el grupo emergió a la superficie. Miguel estaba pálido y débil, pero consciente, un signo positivo dadas las circunstancias. Con movimientos cuidadosamente coordinados, lograron subirlo a la embarcación con la ayuda de Don Pedro. Una vez a bordo, Brad tomó el control médico de la situación mientras Javier coordinaba por radio con los servicios de emergencia que se aproximaban. El médico canadiense aplicó un torniquete profesional para controlar la hemorragia y administró oxígeno puro a Miguel, estándar para emergencias de buceo, que también ayudaba a compensar la pérdida de sangre. «Aguanta, amigo», le decía Brad mientras monitoreaba sus signos vitales. «La ayuda está en camino». Miguel, aturdido por el dolor y el shock, apenas podía articular palabras. Sus pensamientos iban y venían entre la claridad y la confusión. Imágenes del ataque se mezclaban con recuerdos de su familia y fragmentos de su vida pasada. El dolor pulsante en su pierna era como un ancla que lo mantenía conectado a la realidad, impidiéndole deslizarse completamente en la inconsciencia. Laura se acercó a él, sosteniendo su mano con firmeza. «Vas a estar bien, Miguel. Ya vienen los paramédicos». A lo lejos, se escuchaba el sonido de motores acercándose rápidamente. Una lancha de la Guardia Costera Mexicana apareció en el horizonte, cortando las olas a toda velocidad. Detrás de ella, una embarcación más pequeña con el distintivo de los servicios médicos de emergencia de Cozumel. El tiburón había desaparecido en las profundidades, pero su impacto permanecería para siempre en la vida de Miguel Fernández. Cuando la lancha de la Guardia Costera llegó junto a ellos, 2 oficiales uniformados saltaron ágilmente a bordo de la embarcación de azul profundo. Uno de ellos, con insignias que lo identificaban como teniente,
Tomó rápidamente control de la situación mientras su compañero ayudaba a estabilizar la embarcación. «Soy el teniente Ramírez, Guardia Costera de México», se presentó con voz firme pero tranquilizadora. «¿Cuál es el estado del herido?». Brad, sin dejar de monitorear a Miguel, respondió con la precisión de un profesional médico. «Hombre de 45 años, ataque de tiburón, múltiples laceraciones profundas en la pierna izquierda, principalmente en la pantorrilla y el muslo. Ha perdido bastante sangre, pero hemos logrado controlar parcialmente la hemorragia. Presión arterial bajando, pulso rápido y débil, signos de shock hipovolémico». El teniente asintió y habló por su radio. «Necesitamos evacuación inmediata al Hospital General de Cozumel. Preparen quirófano y unidades de sangre». En cuestión de minutos, la embarcación médica se acopló a ellos. 2 paramédicos subieron a bordo con eficiencia profesional, trayendo consigo una camilla especial y equipo médico avanzado. Trabajando, en conjunto con Brad, estabilizaron aún más a Miguel, colocándole una vía intravenosa para administrar fluidos y analgésicos. La transferencia a la embarcación médica fue un proceso delicado pero rápido. Con Miguel asegurado, los paramédicos dieron las gracias a Javier y su equipo. «Les mantendremos informados sobre su estado», aseguró uno de ellos antes de que la embarcación partiera a toda velocidad hacia el muelle principal de Cozumel, donde una ambulancia esperaba. En el muelle, una pequeña multitud de curiosos y turistas se había congregado, alertados por la conmoción y las sirenas. Los paramédicos trabajaron con precisión para transferir a Miguel a la ambulancia, mientras un oficial de policía local mantenía a los espectadores a distancia. El trayecto al Hospital General de Cozumel fue un borrón de sirenas y movimiento para Miguel, quien alternaba entre momentos de lucidez y períodos de confusión. El dolor había disminuido gracias a los analgésicos, pero una sensación de frío extremo se apoderaba de su cuerpo, un síntoma clásico del shock. En el hospital, un equipo de emergencia ya esperaba en la entrada. Un médico de mediana edad con expresión seria pero compasiva se presentó brevemente como el doctor Hernández mientras dirigía el traslado de Miguel a la sala de trauma. «Señor Fernández, soy el doctor Hernández, cirujano vascular. Vamos a cuidar de usted. ¿Comprende lo que le digo?». Miguel logró asentir débilmente mientras era trasladado a una brillante sala llena de equipos médicos y personal con uniformes quirúrgicos. «Bien», continuó el médico, «necesitamos operarlo de inmediato para reparar el daño en su pierna. Ha tenido mucha suerte. Sus compañeros de buceo le han salvado la vida con su rápida actuación. Todo ocurrió rápidamente a partir de ese momento». Un anestesiólogo explicó brevemente el procedimiento mientras le colocaban una máscara de oxígeno. Miguel tuvo un último pensamiento lúcido antes de que la anestesia hiciera efecto. Debía llamar a Claudia, su esposa. Luego, la oscuridad lo envolvió completamente. La cirugía duró más de 5 horas. El doctor Hernández, asistido por un equipo de especialistas, incluyendo un cirujano ortopédico y un cirujano plástico, trabajó meticulosamente para reparar los extensos daños. Las poderosas mandíbulas del tiburón martillo habían causado laceraciones profundas en los músculos de la pantorrilla y el muslo izquierdo, además de fracturar parcialmente la tibia. Varios vasos sanguíneos importantes requerían reparación y numerosos nervios habían sido dañados. Mientras los cirujanos trabajaban, Javier y Laura esperaban en la sala de espera del hospital. El instructor había contactado con la esposa de Miguel, quien ya estaba organizando un vuelo de emergencia desde la Ciudad de México a Cozumel. Laura, por su parte, había completado los informes necesarios para las autoridades ambientales y marítimas, documentando cuidadosamente el incidente. «Nunca había visto un comportamiento así en un tiburón martillo», comentó Laura, aún visiblemente afectada. «Normalmente son tímidos con los humanos. Prefieren mantenerse a distancia». Javier asintió pensativamente. «En mis 15 años como guía, solo he presenciado 2 ataques, y ninguno tan agresivo como este. Podría haber sido un ejemplar territorialmente agresivo, o tal vez estaba desorientado por alguna razón.
Los reportes recientes mencionan cambios en los patrones de comportamiento de varias especies marinas debido a alteraciones en las corrientes y temperaturas del agua, añadió Laura. Estamos viendo cada vez más animales en zonas donde antes no era común encontrarlos. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un oficial de la Capitanía de Puerto, quien venía a tomar declaraciones formales para el informe oficial del incidente. Mientras tanto, en el quirófano, el equipo médico finalizaba la compleja operación. El doctor Hernández observaba con satisfacción profesional el resultado de su trabajo. Habían logrado salvar la pierna, aunque la recuperación sería larga y difícil. La mordedura del tiburón había dejado un patrón semicircular de heridas profundas que requerirían múltiples cirugías reconstructivas en el futuro, pero lo fundamental, preservar la función y circulación, se había conseguido. «Buen trabajo, equipo», dijo el cirujano mientras se quitaba los guantes ensangrentados. «Trasládenlo a la UCI para monitorización continua. Quiero control de signos vitales cada 15 minutos durante las próximas 12 horas». Claudia Ramírez, la esposa de Miguel, llegó al hospital cerca de la medianoche, agotada por el viaje apresurado y consumida por la preocupación. Era una mujer de 43 años, de estatura media y complexión delgada, con el cabello castaño recogido apresuradamente y ojos hinchados de llorar durante el vuelo. Fue recibida en la entrada por Javier, quien la había estado esperando. «Señora Ramírez, soy Javier Ruiz, el instructor de buceo que estaba con su esposo», se presentó con voz suave. «Miguel está fuera de peligro. Acaba de salir de cirugía y está en cuidados intensivos». Claudia apenas pudo contener un sollozo de alivio. «¿Puedo verlo? El doctor Hernández vendrá en un momento para hablar con usted», explicó Javier. «Le darán acceso a la UCI tan pronto como sea posible». Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, el doctor Hernández apareció en el pasillo, aún vistiendo su uniforme quirúrgico bajo una bata blanca. Se acercó a Claudia con expresión cansada pero reconfortante. «Señora Ramírez, soy el doctor Hernández, cirujano principal de su esposo», se presentó, extendiendo su mano. «Miguel ha salido bien de la cirugía. Hemos conseguido reparar los principales vasos sanguíneos y estabilizar la fractura en la tibia. Las próximas 24 a 48 horas serán críticas, pero soy optimista». ¿Podrá volver a caminar?», preguntó Claudia, dando voz al temor que la había atormentado durante todo el vuelo. El médico adoptó una expresión más seria. «Ha sufrido daños significativos en los nervios y músculos de la pierna. Con fisioterapia intensiva y posiblemente algunas cirugías adicionales, esperamos que recupere gran parte de la funcionalidad. Pero debo ser honesto. Probablemente tenga algún grado de limitación permanente». Claudia asintió, asimilando la información. «¿Puedo verlo ahora?». «Por supuesto, está sedado y no despertará hasta mañana, pero puede acompañarlo», respondió el médico. «Una enfermera la guiará a la UCI», mientras Claudia seguía. A la enfermera, Javier y Laura decidieron retirarse, prometiendo volver al día siguiente. Ambos se sentían responsables por lo ocurrido, a pesar de que Miguel había sido quien decidió separarse del grupo. En la soledad de la habitación de cuidados intensivos, iluminada únicamente por la luz tenue de los monitores médicos, Claudia tomó la mano inerte de su esposo. Miguel yacía inmóvil, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada aspecto de sus funciones vitales. Su pierna izquierda, fuertemente vendada y elevada, parecía desproporcionadamente grande bajo las sábanas hospitalarias. «Oh, Miguel», susurró ella, acariciando suavemente su frente. «Siempre te dije que tus aventuras terminarían mal algún día, pero saldremos de esta, te lo prometo». Las horas de la noche transcurrieron lentamente, marcadas por el pitido rítmico de los monitores y las visitas regulares de las enfermeras. Claudia se negó a dejar la habitación, acomodándose en un incómodo sillón junto a la cama. Cerca del amanecer, finalmente cedió al agotamiento y se quedó dormida, su mano aún entrelazada con la de su esposo. Miguel emergió lentamente de la niebla de la anestesia a la mañana siguiente. Lo primero que percibió fue el dolor,
un latido constante y abrasador en su pierna izquierda que parecía extenderse hasta el centro mismo de su ser. Luego, gradualmente, se hizo consciente de otros estímulos: el pitido de las máquinas, el olor antiséptico del hospital y la presión reconfortante de una mano sobre la suya. Abrió los ojos con esfuerzo, parpadeando ante la luz que entraba por la ventana. Lo primero que vio fue el rostro de Claudia, quien se había despertado con sus movimientos y ahora lo miraba con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás despierto?», dijo ella con voz quebrada. «Gracias a Dios». Miguel intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera por el tubo de intubación que le habían retirado tras la cirugía. Claudia rápidamente le ofreció un poco de agua con una pajita que él bebió agradecido. ¿Qué pasó?», logró articular finalmente, aunque los recuerdos del ataque comenzaban a volver en fragmentos vívidos y aterradores. «Un tiburón te atacó durante tu inmersión», explicó Claudia suavemente. «Te han operado. El médico dice que te recuperarás». Los recuerdos regresaron entonces con toda su fuerza. La belleza del arrecife, el coral que quería fotografiar, la silueta del tiburón martillo emergiendo de la profundidad, el dolor desgarrador de la mordida. Miguel intentó moverse y un dolor agudo le atravesó la pierna, haciéndole gemir involuntariamente. Una enfermera entró inmediatamente, alertada por el cambio en sus signos vitales. «Buenos días, señor Fernández», saludó profesionalmente mientras ajustaba la dosificación de su analgésico. «Trate de no moverse demasiado. Avisaré al doctor Hernández de que ha despertado». El médico llegó minutos después, acompañado por un interno que llevaba una tableta con los registros médicos de Miguel. «Bienvenido de vuelta, señor Fernández», saludó el doctor Hernández mientras revisaba los monitores. «¿Cómo se siente?» «Como si un tiburón me hubiera usado de aperitivo», respondió Miguel con un débil intento de humor. El médico sonrió ligeramente. «Eso es exactamente lo que pasó. Ha tenido mucha suerte. Las heridas, aunque extensas, no comprometieron. Arterias principales. La intervención rápida de sus compañeros de buceo fue crucial». Procedió a explicarle detalladamente la cirugía realizada y el plan de tratamiento. Miguel escuchaba en silencio, asimilando la magnitud de lo ocurrido y las implicaciones para su futuro. «¿Podré volver a bucear?», preguntó finalmente, aunque ya intuía la respuesta. El doctor Hernández intercambió una mirada con Claudia antes de responder con honestidad. «Es demasiado pronto para saberlo con certeza. La rehabilitación será larga, al menos 6 meses, a 1 año. Con dedicación podría recuperar gran parte de la movilidad, pero debo advertirle que probablemente tenga limitaciones permanentes». Miguel cerró los ojos, intentando procesar esta nueva realidad. Su sueño de jubilación dedicada al buceo y la fotografía submarina se desvanecía ante él. El dolor físico, aunque intenso, parecía menor comparado con esta pérdida. A lo largo del día, recibió visitas de Javier y Laura, quienes le trajeron noticias del mundo exterior. El ataque había generado considerable atención mediática local e incluso nacional. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas había emitido advertencias temporales para los buceadores en la zona, aunque no habían cerrado los sitios de buceo. «Los expertos creen que fue un incidente aislado», explicó Laura. «Los tiburones martillo raramente atacan a humanos. Hay menos de 10 casos documentados en los últimos 50 años. Me siento honrado de ser parte de una estadística tan exclusiva», comentó Miguel con amarga ironía. Javier, visiblemente afectado aún por lo sucedido, se disculpó repetidamente por no haber estado más atento. Miguel rechazó sus disculpas. «Fue mi decisión separarme del grupo, Javier. Tú me salvaste la vida. Si no hubieras llegado tan rápido…» Dejó la frase sin terminar, pues todos en la habitación podían imaginar el desenlace alternativo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de visitas médicas, cambios de vendajes dolorosos y adaptación a su nueva condición. Miguel alternaba entre períodos de estoica aceptación y momentos de profunda depresión al enfrentar las limitaciones de su cuerpo dañado. Las noches eran especialmente difíciles. Cada vez que cerraba los ojos,
Revivía el ataque en pesadillas vívidas, donde podía sentir los dientes del tiburón desgarrando su carne una y otra vez. A menudo despertaba gritando, empapado en sudor frío, con Claudia a su lado intentando calmarlo. Una semana después del ataque, recibió la visita de un psicólogo especializado en trauma, el doctor Víctor Mendoza. Era un hombre de aspecto afable, con gafas de montura gruesa y barba entrecana bien recortada. Había sido enviado por el seguro de buceo de Miguel como parte del protocolo estándar para víctimas de ataques de animales marinos. Lo que está experimentando son síntomas claros de trastorno de estrés postraumático, explicó el doctor Mendoza después de su evaluación inicial. Es una respuesta completamente normal a un evento traumático como el que usted ha vivido. No me siento normal, confesó Miguel. Me siento roto. El trauma cambia a las personas, señor Fernández. No podemos esperar atravesar una experiencia como la suya y seguir siendo exactamente los mismos. Pero diferente no significa necesariamente roto. Estas sesiones con el psicólogo se convirtieron en una parte importante de su recuperación. Miguel aprendió técnicas de respiración y meditación para manejar los ataques de pánico y gradualmente comenzó a procesar el trauma. 2 semanas. Después del ataque, Miguel fue trasladado en avión médico a un hospital especializado en Ciudad de México, donde podría recibir atención más especializada y estar cerca de su familia. El traslado fue coordinado por su seguro y supervisado por un equipo médico completo. En Ciudad de México, comenzó un riguroso programa de rehabilitación bajo la supervisión del doctor Alejandro Vega, un fisioterapeuta especializado en lesiones traumáticas. El doctor Vega era conocido por su enfoque firme pero compasivo, empujando a sus pacientes hasta el límite de sus capacidades sin cruzar la línea hacia el daño. No voy a mentirle, señor Fernández, le dijo en su primera sesión. Esto va a doler, va a ser frustrante y habrá días en que querrá rendirse. Mi trabajo es asegurarme de que no lo haga. Las sesiones de fisioterapia eran brutales. Al principio, incluso el más mínimo movimiento de su pierna causaba un dolor casi insoportable. Miguel apretaba los dientes y seguía adelante, impulsado por una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Gradualmente, día tras día, semana tras semana, pequeñas mejoras comenzaron a notarse. Un mes después del ataque, dio sus primeros pasos con la ayuda de un andador. El esfuerzo le dejó exhausto y cubierto de sudor, pero la sensación de logro superó ampliamente el disconfort físico. Está progresando más rápido de lo esperado, comentó el doctor Vega, permitiéndose una rara muestra de aprobación. Su condición física, previa al accidente, está jugando a su favor. Durante este periodo, Miguel recibió numerosos mensajes de apoyo de la comunidad de buceadores, tanto de México como internacionales. Su historia había resonado entre quienes compartían su pasión por el mundo submarino. Javier le escribía regularmente desde Cozumel, manteniéndole informado sobre la situación en los arrecifes y enviándole fotografías submarinas que otros buceadores tomaban especialmente para él. Laura también mantenía contacto, compartiendo los avances de su investigación sobre los corales. En un gesto que conmovió profundamente a Miguel, la bióloga había nombrado la colonia de Acropora palmata, que él había intentado fotografiar como Colonia Fernández en su estudio, perpetuando su conexión con aquel lugar que había cambiado su vida de forma tan dramática. A los 3 meses del incidente, Miguel había progresado hasta poder caminar con un bastón, aunque su cojera era evidente y el dolor continuaba siendo un compañero constante. Las cicatrices en su pierna, a pesar de las cirugías reconstructivas, eran impresionantes. Un patrón semicircular de tejido cicatricial que trazaba claramente la forma de las mandíbulas del tiburón martillo. En una de sus sesiones con el doctor Mendoza, Miguel expresó un deseo que había estado germinando en su mente durante semanas. «Quiero volver a Cozumel», dijo simplemente. El psicólogo le miró con interés. «¿Puedo preguntarle por qué?» «Necesito cerrar el círculo, ver el océano de nuevo, enfrentar ese miedo».
Si no lo hago ahora, quizás nunca tenga el valor. El doctor Mendoza asintió comprensivamente. En terapia de trauma, llamamos a esto exposición. Puede ser extremadamente beneficioso cuando se hace correctamente y el paciente está preparado. Se siente preparado, Miguel. Miguel reflexionó antes de responder. No estoy seguro de estar completamente preparado, pero sé que es algo que necesito hacer. Con la aprobación tanto del psicólogo como de sus médicos, Miguel organizó un viaje a Cozumel 6 meses después del ataque. Claudia, inicialmente reticente, finalmente aceptó acompañarlo, comprendiendo la importancia de este paso en su recuperación psicológica. El regreso a la isla fue emocionalmente intenso. Cada lugar le traía recuerdos. El pequeño hotel donde se había hospedado, el centro de buceo azul profundo, incluso el hospital donde había pasado aquellos primeros días críticos. Javier los recibió con un abrazo emocionado. El instructor había seguido dirigiendo excursiones de buceo, pero el incidente había dejado su marca en él también. Había incorporado protocolos de seguridad aún más estrictos y ahora incluía charlas educativas sobre comportamiento de tiburones y procedimientos de emergencia en todas sus sesiones previas a las inmersiones. «Es bueno verte de pie, amigo», dijo Javier notando el bastón que Miguel seguía necesitando. «¿Cómo va la rehabilitación?» «Progresando», respondió Miguel con una sonrisa tensa. «Aún tengo trabajo por hacer, pero ya puedo caminar casi 1 kilómetro sin descansar». La siguiente mañana, Miguel pidió a Javier que lo llevara en lancha al sitio exacto donde había ocurrido el ataque. Claudia decidió acompañarlos a pesar de su aprensión. Don Pedro, el mismo capitán que había estado presente el día del incidente, manejaba la embarcación con expresión solemne. Cuando llegaron al punto marcado en el GPS, Javier apagó los motores. El mar estaba inusualmente tranquilo, con apenas un ligero oleaje meciendo suavemente la embarcación. Miguel se acercó a la borda y miró hacia las aguas cristalinas que ocultaban el arrecife donde había estado a punto de perder la vida. «Es hermoso», murmuró sintiendo una mezcla contradictoria de emociones, miedo, nostalgia y un extraño sentido de paz. «Siempre lo ha sido», respondió Javier suavemente, «y siempre lo será, con o sin nosotros». Miguel sacó entonces una pequeña urna que había traído consigo. Dentro estaba su certificación de buceo avanzado, cuidadosamente doblada. Con un gesto deliberado y simbólico, abrió la urna y dejó que el pergamino cayera al agua, observando cómo se hundía lentamente hacia el arrecife. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Claudia tomando su mano. Miguel asintió. «No volveré a bucear, Claudia. He aceptado esa realidad. Este es mi adiós al océano, al menos de esa manera». Javier frunció el ceño. «El océano siempre estará aquí para ti, Miguel, de muchas formas diferentes». «Lo sé», respondió Miguel con una sonrisa melancólica, «y encontraré otras maneras de conectar con él. Pero necesitaba cerrar esta etapa». Permanecieron allí por un tiempo, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Miguel, este momento representaba una transición fundamental en su vida. El reconocimiento y aceptación de sus nuevas limitaciones, pero también la apertura hacia nuevas posibilidades. Esa tarde, sentado en la playa mientras observaba la puesta de sol, Miguel sacó su cámara, la misma que había llevado consigo aquel fatídico día de buceo, milagrosamente recuperada e intacta, y comenzó a tomar fotografías de la superficie, del océano, los barcos pesqueros regresando al puerto, las gaviotas volando contra el cielo anaranjado. Claudia se sentó a su lado en la arena. «Es la primera vez que te veo usar la cámara desde el accidente», comentó. «He estado pensando», respondió Miguel sin dejar de fotografiar. «Tal vez no pueda volver bajo el agua, pero el océano y su vida siguen ahí. Quizás es hora de encontrar una nueva perspectiva». En los meses siguientes, Miguel canalizó su pasión por la fotografía submarina hacia un nuevo proyecto. Colaborando con Laura y otros biólogos marinos, comenzó a documentar los esfuerzos de conservación en las costas mexicanas. Sus fotografías de la superficie captaban una narrativa diferente pero igualmente poderosa.
pescadores locales adoptando prácticas sostenibles, voluntarios limpiando playas, científicos monitoreando arrecifes. Un año después del ataque, la rehabilitación de Miguel había progresado significativamente. Aunque mantenía una leve cojera permanente y ocasionalmente necesitaba el bastón en días particularmente difíciles, había recuperado la mayor parte de su movilidad. El dolor crónico era ahora un compañero constante pero manejable, recordándole diariamente su encuentro con las profundidades. Las pesadillas habían disminuido en frecuencia, aunque nunca desaparecieron por completo. En las noches particularmente malas, cuando despertaba sudoroso y aterrado, ya no era la imagen del tiburón lo que lo perseguía, sino la sensación de impotencia, de vulnerabilidad absoluta frente a las fuerzas de la naturaleza. Miguel había establecido una rutina que incluía terapia física regular, sesiones mensuales con su psicólogo y viajes periódicos a diferentes costas mexicanas para su trabajo fotográfico. Había encontrado un nuevo propósito: usar su experiencia y sus imágenes para educar sobre la convivencia responsable con el océano y sus habitantes. En uno de estos viajes, visitando una comunidad pesquera en Baja California, conoció a Rodrigo, un exbuzo profesional que había quedado paralizado tras un accidente de descompresión años atrás. Rodrigo había desarrollado un programa que permitía a personas con discapacidades experimentar el océano de maneras alternativas, desde embarcaciones con fondos de cristal hasta experiencias de realidad virtual subacuática. El océano es para todos, le dijo Rodrigo durante una larga conversación mientras observaban el atardecer desde su adaptada embarcación. Solo tenemos que encontrar nuestro propio camino hacia él. Estas palabras resonaron profundamente en Miguel. En colaboración con Rodrigo, comenzó a desarrollar un programa similar en la península de Yucatán, específicamente diseñado para personas que, como él, habían experimentado traumas relacionados con el mar. 2 años después del ataque, este programa, llamado Nuevo Horizonte Azul, había ayudado a decenas de personas a reconectar con el océano en sus propios términos. Miguel encontraba una satisfacción profunda en ver a otros superar sus miedos y redescubrir la belleza del mundo marino. En el aniversario del ataque, Miguel organizaba siempre una pequeña ceremonia privada. Viajaba a Cozumel, visitaba el sitio en lancha y lanzaba una flor al agua en reconocimiento tanto de lo que había perdido como de lo que había ganado. Era un ritual de reconciliación con el océano y con su propio destino. En uno de estos aniversarios, mientras observaba la flor mecerse en las olas, Miguel reflexionó sobre cómo un momento de terror absoluto había transformado completamente el curso de su vida. El tiburón que casi le había arrebatado la vida se había desvanecido en las profundidades del Caribe aquel día, probablemente continuando su existencia primitiva e instintiva, ajeno al profundo impacto que había causado en la vida de un humano. No sentía odio hacia el animal. Con el tiempo y la perspectiva, había llegado a comprender que el tiburón simplemente había actuado conforme a su naturaleza. Miguel había sido un intruso en su mundo y pagó el precio de esa intrusión. Esta comprensión, lejos de disminuir su trauma, le había ayudado a contextualizarlo como parte del orden natural, impredecible y a veces cruel, pero nunca malintencionado. El océano continuaba siendo un lugar de belleza y misterio para Miguel. Fernández, aunque ahora lo contemplaba desde la seguridad de la superficie, llevando consigo las cicatrices físicas de su encuentro con uno de sus más antiguos depredadores y las cicatrices psicológicas de haberse enfrentado a su propia mortalidad en las profundidades azules. Cada día, al mirar las marcas en su pierna, recordaba vívidamente aquellos momentos terribles bajo el agua, pero también recordaba la mano firme de Javier arrastrándolo hacia la seguridad, el rostro preocupado de Claudia cuando despertó en el hospital, y las innumerables manos que lo habían sostenido durante su recuperación. Si el ataque le había mostrado la fragilidad de la vida humana, la recuperación le había demostrado su extraordinaria resiliencia. Y así, mientras observaba el horizonte donde el cielo se fundía con el mar caribeño, Miguel reconocía que su vida
irrevocablemente alterada por aquel encuentro fatal con un habitante natural de las profundidades, continuaba su curso, diferente al que había imaginado, pero no menos significativa. El tiburón había desaparecido en el océano, pero su sombra permanecería para siempre en la memoria de Miguel, no solo como un recordatorio de terror y pérdida, sino también como un catalizador que había revelado fuerzas y propósitos que nunca habría descubierto de otra manera. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de los mismos tonos anaranjados y rosáceos que Miguel había admirado aquella fatídica mañana 2 años atrás. Cerró los ojos, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro, y supo que a pesar de todo había encontrado su paz con el océano. En las profundidades bajo la lancha, invisible a sus ojos pero siempre presente en su conciencia, la vida marina continuaba su ciclo eterno. Y en algún lugar de ese vasto mundo azul, un tiburón martillo seguía nadando, ajeno al impacto que había tenido en una vida humana, cumpliendo simplemente su papel en el complejo tapiz del ecosistema marino. Miguel abrió los ojos y miró una última vez hacia el sitio donde había ocurrido el ataque, antes de indicar a don Pedro que podían regresar a la costa. Mientras la lancha se alejaba, dejando atrás las aguas que habían cambiado su vida para siempre, Miguel sintió una extraña sensación de cierre, como si completara un ciclo que había comenzado con terror y acababa ahora en aceptación. El camino hacia la recuperación nunca terminaría completamente. Las pesadillas ocasionales, el dolor en los días húmedos, el sobresalto involuntario ante la mención de tiburones. Todo ello formaba parte ya de quien era, pero había aprendido a integrar estas experiencias en una vida que, aunque marcada por el trauma, no estaba definida por él. Al llegar al muelle, Miguel bajó de la lancha con movimientos, cuidadosos pero más seguros que el año anterior. Su bastón, ahora más un accesorio que una necesidad, golpeaba rítmicamente las tablas de madera. Claudia lo esperaba en el pequeño restaurante frente al mar donde habían acordado encontrarse. «¿Cómo fue?», preguntó ella cuando Miguel se sentó a su lado. «Tranquilo», respondió él tomando su mano. «Cada año es un poco más fácil». Esa noche, mientras cenaban contemplando el océano iluminado por la luna llena, Miguel compartió con Claudia sus planes para expandir el programa Nuevo Horizonte Azul. Quería establecer una sede permanente en Cozumel, precisamente porque era un lugar con significado personal para él. «Este lugar me quitó algo importante», explicó, «pero también me dio una nueva dirección. Quiero que sea un símbolo de transformación para otros también». Claudia lo miró con esa mezcla de admiración y preocupación que había caracterizado su relación desde el accidente. «Siempre encuentras manera de dar significado a lo que te sucedió, Miguel. Es una de las cosas que más admiro de ti». «No tuve opción», respondió él con una sonrisa melancólica. «Era eso o dejarme consumir por el miedo y el resentimiento». Esa noche, por primera vez desde el ataque, Miguel durmió profundamente sin pesadillas, arrullado por el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana. Quizás era simplemente el agotamiento emocional del día, o tal vez una señal de que su mente finalmente estaba encontrando una forma de paz con los eventos que habían redefinido su existencia. A la mañana siguiente, despertó con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Después del desayuno, pidió a Claudia que lo acompañara a la playa. Allí, sentados en la arena, le presentó una idea que había estado considerando durante meses. «Quiero escribir un libro», dijo finalmente. «No solo sobre el ataque, sino sobre todo el proceso, la recuperación física, el trauma psicológico, la redefinición de propósito. Creo que podría ayudar a otros que han pasado por experiencias traumáticas, no necesariamente relacionadas con el océano». Claudia asintió entusiasmada. «Creo que es una idea maravillosa. Tienes una historia poderosa que contar, Miguel». En los meses siguientes, además de continuar con su trabajo fotográfico y el desarrollo del programa Nuevo Horizonte Azul, Miguel comenzó a escribir sus memorias. El proceso resultó ser terapéutico en sí mismo, permitiéndole revivir y reexaminar cada etapa de su experiencia
desde la distancia que proporcionaba el tiempo. Escribía principalmente por las mañanas, sentado en la terraza de su casa en Ciudad de México, con vista a los árboles del jardín. Algunas secciones fluían fácilmente, otras requerían días de lucha emocional antes de poder plasmarlas en papel. Las partes más difíciles, naturalmente, eran las descripciones detalladas del ataque mismo y los primeros días posteriores en el hospital. Un día, mientras revisaba estas secciones particularmente dolorosas, Miguel recibió un correo electrónico inesperado de Laura, la bióloga marina. Adjuntaba un artículo científico recién publicado sobre patrones de comportamiento de tiburones martillo en el Caribe mexicano, específicamente alrededor de Cozumel. El artículo mencionaba su caso como uno de los pocos ataques documentados de esta especie a humanos. Lo que llamó la atención de Miguel fue un apartado donde los investigadores especulaban sobre las posibles causas del comportamiento anómalo del tiburón que lo había atacado. Según el estudio, un análisis posterior de registros de temperatura, del agua y patrones de corrientes sugería que durante esa temporada se había producido una alteración inhabitual en las condiciones oceánicas locales. Estas alteraciones coincidían con reportes de pescadores sobre comportamientos inusuales en varias especies marinas. Los investigadores proponían la hipótesis de que estos cambios ambientales podrían haber desorientado al tiburón o alterado su comportamiento normal. No era una justificación para el ataque, pero ofrecía un contexto, una posible explicación racional para un evento que Miguel había llegado a aceptar como puramente aleatorio. Esta información, aunque llegaba años después del incidente, provocó en Miguel una reflexión profunda. La idea de que su tragedia personal pudiera estar conectada con fenómenos oceánicos más amplios, posiblemente relacionados con el cambio climático y la degradación ambiental, añadía una nueva dimensión a su experiencia. Decidió incorporar estas perspectivas en su libro, expandiendo su narrativa personal para incluir consideraciones más amplias sobre la relación entre humanos y océanos en un mundo cambiante. Su historia ya no trataba solo sobre un hombre y un tiburón, sino sobre cómo los desequilibrios en sistemas naturales complejos podían manifestarse en encuentros individuales aparentemente aleatorios. 3 años después del ataque, el libro de Miguel, titulado Profundidades, navegando el trauma y la recuperación tras un ataque de tiburón, fue publicado por una editorial especializada en literatura de naturaleza y aventura. Recibió elogios tanto por su honestidad emocional como por su perspectiva equilibrada respecto a la conservación marina y la responsabilidad humana. El lanzamiento coincidió con la inauguración oficial del Centro Permanente de Nuevo Horizonte Azul, en Cozumel, un modesto pero bien equipado edificio frente al mar que ofrecía programas adaptados para personas con diversas discapacidades físicas y traumas relacionados con el agua. Durante la ceremonia de inauguración, a la que asistieron autoridades locales, representantes de organizaciones ambientales y muchas de las personas que habían formado parte de la recuperación de Miguel, incluyendo al doctor Hernández, Javier y, por supuesto, Laura, se reveló una placa conmemorativa que resumía la filosofía del centro con una simple frase: el océano no da ni quita, simplemente es. Nosotros elegimos cómo relacionarnos con él. Esa noche, tras las celebraciones, Miguel y Claudia caminaron por la playa bajo un cielo estrellado. La cojera de Miguel era apenas perceptible ahora, aunque el dolor seguía siendo una presencia constante que había aprendido a integrar en su vida diaria. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras decidido separarte del grupo aquel día?, preguntó Claudia, una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. Miguel se detuvo, contemplando el oscuro horizonte donde el mar y el cielo se fundían en una sola entidad. A veces, admitió finalmente, habría tenido una jubilación tranquila, buceando y tomando fotografías como había planeado. Probablemente habría sido feliz. Hizo una pausa, escuchando el rítmico romper de las olas en la orilla. Pero no habría descubierto esta otra versión de mí mismo.
No habría creado este programa que está ayudando a tantas personas. No habría escrito el libro. No sabría lo resiliente que puedo ser. Claudia apretó su mano, entendiendo perfectamente lo que quería decir. No me malinterpretes, continuó Miguel con una sonrisa melancólica. Si pudiera elegir, probablemente escogería no haber sido atacado. El dolor, las limitaciones, las pesadillas, no son un precio que habría pagado voluntariamente. Pero dado que ocurrió, he intentado encontrarle sentido, crear algo positivo a partir de ello. Mientras seguían caminando por la playa, Miguel reflexionaba sobre cómo la vida puede transformarse completamente en un instante. Un momento de decisión, separarse del grupo de buceo para fotografiar un coral, había desencadenado una cascada de eventos que redefinieron su existencia. El tiburón martillo, siguiendo sus instintos depredadores en un entorno alterado por fuerzas que ni él ni Miguel podían comprender plenamente, se había convertido inadvertidamente en un agente de cambio en la vida de un ser humano. Y aunque había desaparecido en las profundidades del océano después del ataque, su impacto permanecía, transformado por el tiempo y la reflexión de una experiencia puramente traumática a una compleja historia de pérdida, adaptación y redescubrimiento. A la mañana siguiente, tras despedirse de sus amigos en Cozumel, Miguel y Claudia regresaron a Ciudad de México. La vida continuaría su curso. Habría días buenos y días malos, momentos en que el trauma parecería un recuerdo distante y otros en que se manifestaría con renovada intensidad. Las cicatrices físicas se desvanecerían gradualmente con los años, aunque nunca desaparecerían por completo. Las cicatrices psicológicas seguirían un patrón similar. Pero mientras el avión se elevaba sobre las aguas cristalinas del Caribe mexicano, ofreciendo una última vista panorámica de los arrecifes donde había ocurrido el ataque, Miguel sentía una extraña sensación de plenitud. El océano, con toda su belleza y peligro, su inmensidad y misterio, seguiría siendo una parte fundamental de su identidad, ya no como buceador, sino como sobreviviente, como educador, como puente entre dos mundos. Y en algún lugar, bajo esas aguas turquesas, un tiburón martillo continuaría su existencia primitiva, parte de un ecosistema más antiguo que la humanidad misma, un recordatorio de que, por mucho que intentemos controlar nuestro entorno, siempre seremos visitantes en reinos que no nos pertenecen, donde las reglas son dictadas por fuerzas que apenas comenzamos a comprender. El avión giró alejándose de la costa, y Miguel cerró los ojos, llevando consigo la imagen del océano azul extendiéndose hasta el horizonte. Era una imagen que, a pesar de todo, seguía trayéndole tanto temor como paz. El perfecto recordatorio de la dualidad de la vida misma, tan llena de belleza como de peligro, tan capaz de quitar como de dar, de destruir como de sanar, y así, con cada latido de dolor en su pierna dañada, con cada sobresalto ante el inesperado chapoteo del agua, con cada pesadilla ocasional que lo devolvía momentáneamente a las profundidades, Miguel Fernández continuaba navegando las corrientes de su nueva vida, transformado pero no derrotado por su encuentro con uno de los más antiguos depredadores del planeta. La historia del buceador y el tiburón había llegado formalmente a su fin, pero sus reverberaciones continuarían, como ondas en el agua, expandiéndose indefinidamente hacia un horizonte desconocido.